Buen día chicos. Bueno, continuando con la clase de geografía, en este caso trataremos un tema también relacionado con lo que es la geografía económica, ¿no? No olvidarse que la geografía económica es aquella rama de la geografía que se va a encargar de estudiar cómo el hombre trabaja los diferentes recursos que la naturaleza le ofrece. Esto para poder buscar un beneficio, ¿no? Ya sea un beneficio propio, con este caso alimenticio, o un beneficio también comercial a través de la venta de algo para poder obtener dinero, ¿no? En este caso trataremos el tema llamado la agricultura, ¿no? Un tema muy, o una actividad también muy arraigada sobre todo a nuestro país, al Perú, ¿no? Un país que nació siendo agricultor prácticamente. Este tema de la agricultura no es solamente propio del Perú, de nuestro país, sino que se ha dado a nivel mundial, ¿no? Según la historia, cuando el hombre era un paleolítico y era nómade, viajaba de un lugar a otro para tratar de recolectar las frutas o verduras o para poder también cazar, ¿no? Pero bastó de que se descubra la agricultura de manera accidental para que dejen los primeros humanos de poder viajar por todo el mundo y se logren asentar en un solo lugar, ya que se dieron cuenta que sembrando las semillas de ciertos productos que ellos consumían, estas semillas con el tiempo germinaban y crecían, ¿no? Entonces, al darse cuenta nuestros ancestros de este proceso accidental, dejaron la necesidad de poder viajar por el mundo buscando alimentos y se asentaron. ¿Por qué es importante la aparición o el descubrimiento de la agricultura? Porque con la agricultura se da inicio al neolítico o a lo que es el inicio de la civilización, lo que conocemos hoy en día como sociedades complejas con la distribución de deberes, con una organización prácticamente política y donde van apareciendo los primeros líderes, líderes que con el pasar de los siglos se fueron transformando en lo que conocimos como los reyes. Entonces, pongamos mucha atención a este tema importante y tratemos de sacar el mayor provecho de la información que se vaya a dar. Muy bien. La agricultura. ¿Qué es la agricultura? Bueno, es el arte de cultivar, obviamente. En este caso, ¿qué cosa? La tierra. Entonces se va a referir a los diferentes trabajos que el ser humano va a darle al suelo, ¿no? ¿Para qué? Para poder cultivar y para que al final, mediante la palabra llamada cosecha, el hombre pueda extraer lo que en un momento ha sembrado, ¿no? Esto es con diferentes fines, como dije al inicio, ya sea para poder consumirlo directamente o para poder buscar un beneficio. Muy bien, la agricultura también es una actividad agraria que va a comprender todo un conjunto de acciones humanas que va a transformar el medio ambiente. Eso es claro. Cuando uno viaja o se ha tomado la molestia de poder mirar los paisajes cuando uno transita de un lugar a otro y por suerte ha podido ver campos de cultivo, se puede dar cuenta de que estos campos de cultivo transforman el medio ambiente, ¿no? Lo transforman, lo hacen más variado, más apreciable, ¿no? En este caso muchas veces más positivo, ya que a transformar, por ejemplo, los sembríos del norte de nuestro Perú, que más o menos son lugares desérticos y que en el pasado nuestros ancestros han podido modificar este desierto canalizando pequeños ríos y llevando mediante canales agua para poder sembrar estos desiertos. Estos antiguos peruanos lograron transformar el medio ambiente o la ecografía desértica del norte del Perú, ya sea Trujillo, Chiclayo, Tumbes o Piura, lograron modificarse y hoy en día grandes extensiones de terreno de esas regiones son muy productivas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces la agricultura lo que va a hacer es también transformar el medio ambiente, ¿no? Con el fin de hacerlo, obviamente, más apto para el crecimiento de las siembras o de lo que uno quiera prácticamente trabajar ahí, ¿no? Nos dice también que es una actividad de gran importancia, en este caso estratégica, y que sirve como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y también para la riqueza de las naciones. Dice un desarrollo autosuficiente porque ya sea en sus diferentes tipos de complejidad que tiene la agricultura, uno prácticamente, hasta sin ser agricultor o tener conocimientos muy avanzados de lo que es la agricultura, puede prácticamente desde su casa, sembrando las semillas de cualquier fruta, darse cuenta de que esta semilla va a germinar y que va a crecer, ¿no? Entonces,
Este es algo, una actividad también autosuficiente. Muchas personas en el mundo o personas muy afines a estos temas ecológicos recomiendan también, por ejemplo, tener en casa un pequeño biohuerto, ¿no? Sembrando, por ejemplo, tomates, lechugas, lo que conocemos también como cebolla china y otros productos más que no necesitan gran extensión de terrenos para poder ser sembrados, ¿no? Y así poder tener una actividad autosuficiente, ¿no? Para poder consumirlo. Y también sirve como riqueza de las naciones porque los países hoy en día generan lo que es la exportación agrícola, ¿no? Que es, no olvidemos que una exportación es una venta hacia el exterior de un país. En este caso el Perú, un país altamente agrícola también, exporta gran cantidad de alimentos al mundo, ¿no? El Perú ha sido uno de los países o uno de los pocos países en el mundo que ha nutrido o ha regalado, por así decirlo, al mundo gran cantidad de alimentos, ¿no? Variedades de alimentos como por ejemplo la papa, la palta, la quinoa, ¿no? La kiwicha, son productos muy apreciados en el extranjero por su alto nivel de proteínas, calcio y entre otros beneficios que estos pueden ofrecer para el ser humano, ¿no? Muy bien, entonces las actividades agrícolas en este caso van a ser todas aquellas que van a integrar lo que se conoce en este caso como el sector agrícola. Entonces todas esas actividades que va a abarcar dicho sector tienen su fundamento en qué? En la explotación o en el trabajo que se le va a dar al suelo o de los recursos que éste va a originar de forma natural, como le dije, ya sea desde tu casa, poder sembrar cualquier semilla o por la acción del hombre mismo, en este caso del campesino, del agricultor, que va a ser ya una persona mucho más eficaz, mucho más estudiosa de estos fenómenos para poder sembrarlo con mayor complejidad, ¿no? En este caso puede ser cereales, como lo es por ejemplo el arroz o el trigo, frutas, hortalizas, pasto o forrajes que sirven mayormente para poder alimentar al ganado y otros variados de alimentos vegetales, netamente vegetales, ¿no? Todo lo que se siembra en la tierra prácticamente es alimentos vegetales, ¿no? Nada más. Muy bien, como dijimos al inicio, el descubrimiento de la agricultura de manera accidental fue muy beneficiosa para todo el mundo, ¿no? En este caso sabemos por historia de que en el mundo hubieron 5 focos de lo que se le conoce como el inicio de la civilización, ¿no? Tenemos en el continente asiático, por ejemplo, la cultura china y la cultura hindú, que son 2 focos de la civilización en ese continente. Tenemos en el continente africano la civilización egipcia también. Tenemos en lo que es entre el límite entre Europa y Asia la cultura o la civilización de Mesopotamia, también que fue un foco de civilización en esa parte del mundo. Y en América tenemos, con gran orgullo podemos decir, que nuestro país también fue un foco de civilización en todo este continente a través de la civilización de Caral, ¿no? Que fue una organización o una cultura que habitó los valles del norte de Lima, en la localidad que hoy en día se conoce como Supe, ¿no? Descubierta hace unos años por la arqueóloga peruana Ruth Shadi y que dio la vuelta al mundo porque se trató de la primera civilización de América, ¿no? La primera. Esta civilización de Caral, ¿por qué es importante? Porque el desarrollo de esta civilización, me refiero a Caral, fue la raíz que va a dar los frutos en las diferentes culturas posteriores, ya sea Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, hasta terminar en lo que es el Imperio Inca. Entonces, de por sí, esta civilización va a ser muy importante. Entonces, a Ruth Shadi, la arqueóloga, al descubrir esta civilización, se dio cuenta también de que el Perú nació prácticamente con la actividad agrícola, ¿no? Todas las bases que tenemos en la cultura, diferentes culturas en nuestro país, tienen su base en la agricultura y también la ganadería. En su pantalla ustedes están viendo una representación. Esa representación hace hincapié a lo que es la actividad agrícola en la civilización egipcia, ¿no? Prácticamente es una silueta de, vemos a un ser humano, como está prácticamente con una máquina que sirve para el arado, que es el poder abrir camino en la tierra o la chacra, eh, azotando un animal, en este caso puede ser un buey o una vaca, ¿no? Que con esta acción hace que el animal avance para que el objeto que está detrás de este animal pueda avanzar también y así poder abrir la tierra para posteriormente cosecharla. Entonces vemos también con esta imagen de que la actividad agrícola ha estado metida en la cultura humana desde sus inicios, ¿no? Entonces es importante. ¿Cuál es la ciencia que va a estudiar
todo lo que relacionado a la agricultura o al sector agrario es la agronomía. La agronomía va a ser la ciencia encargada de poder ver estos fenómenos, ¿no? Desde la siembra, la cosecha y aquellos problemas también que van a originarse con la agricultura, porque así como la agricultura es beneficiosa, también genera una serie de problemas que más adelante vamos a verlo. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de agricultura que vamos a conocer en esta clase para poder tener un poco de noción? Eh, son varios. En este caso vamos a iniciar con el tipo de agricultura llamado secano. ¿Qué quiere decir? Es la agricultura producida sin aporte de agua por parte del mismo agricultor. Entonces, ¿cómo se va a nutrir el suelo? A través de la lluvia y o aguas subterráneas. Esto se da mayormente en aquellas zonas de ciertos lugares del mundo, incluido también el Perú, donde prácticamente la época de lluvia es escasa, ¿no? Solamente se da algunos meses y los otros meses del año no llueve, por lo que los agricultores no pueden sembrar. Entonces, a este tipo de agricultura, que solamente se da unos meses en un año, aprovechando la lluvia de la temporada, se le llama la agricultura de tipo secano, ¿no? En segundo lugar tenemos la agricultura de tipo de regadío. Se produce con el aporte de agua por parte del agricultor mediante el suministro que se capta de cauces superficiales naturales o mediante la extracción de agua subterránea de los pozos, ¿no? Entonces, como dijimos en un inicio y pusimos el ejemplo de las sociedades del norte del Perú que canalizaron pequeños brazos de los ríos para poder llevar el agua hacia sus campos agrícolas, se puede también comparar con esto, ¿no? Con el de regadío. Una vez llevado estos canales, son conectadas a una especie de tubos o mangueras, como ustedes pueden ver en su pantalla, y estos poseen también unos agujeros o unos orificios, por el cual la presión que va a ejercer el agua, una vez llegado al límite de su capacidad en estas mangueras o tubos, va a hacer de que el agua salga disparada mediante un chorreo, ¿no? A lo que se le conoce como el tipo de agricultura de regadío. Tenemos también la agricultura de subsistencia, ¿no? Este tipo de agricultura es un poco más, por así decirlo, más social, ¿no? Más resumida, porque va a consistir en la producción de la cantidad mínima de comida, que solamente va a ser necesaria para poder cubrir las necesidades del agricultor, ¿no? Eh, este tipo de agricultura es un tipo técnico primitivo, ¿no? Porque solamente se busca beneficiarse el agricultor, porque no puede sembrar mucho más, solamente siembra lo necesario que va a consumir, ¿no? Tenemos también luego la agricultura industrial, donde se van a producir grandes cantidades de alimentos utilizando costosos medios de producción. Aquí ya no van a utilizar mucho lo que hemos visto anteriormente con el tipo de agricultura de regadío, de pequeños canales entubados y que van a salir el agua a través de unos orificios, sino que aquí van a intervenir la tecnología agrícola. Todo lo que se va a originar en el mundo con fines agrícolas se va a utilizar aquí, en la agricultura industrial. Esto para poder producir la mayor cantidad de alimento necesario, ¿no? ¿Y para qué la mayor cantidad de alimento necesario? Porque el excedente, que obviamente es lo que sobra de lo que se obtiene en una agricultura, va a ser vendido o va a ser exportado, ¿no? Entonces, como dijimos, el nivel tecnológico aquí es alto, ¿no? También puede definirse ese tipo de agricultura como agricultura de mercado. ¿Por qué? Porque se va a vender el excedente, se va a exportar a otros países. Muy bien, tenemos luego lo que es la agricultura intensiva, que va a buscar una producción grande, pero en poco espacio, lo que va a conllevar a un mayor desgaste del sitio, en este caso del suelo, ¿no? Y es propio, por ejemplo, de los países industrializados. Países, por ejemplo, como los que hay en Europa, países como Estados Unidos, países como, por ejemplo, China o lo que es Japón, utilizan este tipo de agricultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, Japón, que es un país comparado, por ejemplo, con el Perú o Brasil, es un país sumamente pequeño, pero muy denso, muy poblado. Entonces utiliza este tipo de agricultura intensiva, ¿no? Producir la mayor cantidad de alimento en poco espacio, ¿no? Para poder consumirlo. Entonces a este tipo de agricultura se le llama agricultura intensiva. Muy bien.